Pues ahí los tienen, nuestro primer experimento de tertulia aquí dentro de Quader en Blanc. Vamos a romper un poco la estructura habitual, que hora era ya también, ¿eh? Y ahí los tenemos. Bueno, ahí los tienen la foto, pero nosotros los tenemos aquí en el plató. Ellos son Jesús Montesinos, escritor y periodista. Bien hallado, bienvenido Jesús. Buenas tardes. Gracias y sobre todo gracias por tus colaboraciones semanales que son muy seguidas. Aburrimos a todos igual. Claro, claro que sí. Y tengo aquí a mi derecha a Chimo González, también colaborador del... Bueno, ahí lo tengo a la izquierda, pero claro, es esto del efecto espejo de la televisión. Chimo, bien hallado, bienvenido. Muy buena. Editor y también colaborador de Quader en Blanc. Y bueno, también sus entregas semanales son muy seguidas porque, bueno, porque nos habla de un tema que realmente es muy interesante y que vamos a empezar a abordar hoy en este primer debate. No creo que se traten de posturas contrapuestas, porque las dos personas yo las conozco y conozco sus opiniones y creo que en muchos puntos coincidirán. Pero vamos a titularla ¿Qué botón hay que apretar? Así me la han propuesto ellos. ¿Qué botón hay que apretar en esto de la inteligencia artificial que tanto empieza a afectar ya a nuestra vida cotidiana? Y bueno, hay que ser valientes, hay que estar al día y hay que hacerse a esta nueva herramienta que nos va a facilitar mucho el trabajo, pero que también entraña peligros. Tenemos ya al Papa en España y en su última encíclica ha dedicado un capítulo importante al temor precisamente de la Iglesia con esto de la inteligencia artificial. Pues, ¿qué botón hay que apretar? Yo disparo la propuesta. El miedo al cambio podría ser un poco el origen de esta tertulia y vamos a empezar por ahí. ¿Por qué la inteligencia artificial genera reticencias, genera resistencia? ¿Por qué ese cierto temor a lo que la inteligencia artificial pueda tener de negativo? Chimo, Jesús, Chimo, por ejemplo. Pues por alusiones y por seguir el hilo conductor del miedo, y el miedo realmente, como bien sigue la Iglesia, ¿no? que lo encabeza todo, que hace bien, para bien y para mal, encabeza cosas. Y el miedo en sí es una cosa que creo que va con la cultura, más que con el tema político, antes lo hablábamos, es más con la cultura y sobre todo no es en sí el miedo, sino lo que viene después del miedo, que es el cambio. Entonces, el tema está que sí o sí es la única realidad que existe en el mundo, que cambiamos y que existe el cambio. Y a la vez, en el sentido que aprieta, que tensiona, es el miedo. El miedo al cambio suma, que es decir, vale, culturalmente siempre se ha volcado en este sentido. Es decir, miedo al cambio, miedo a la pérdida del control. Al final siempre es todo muy esquemático, ¿vale? Entonces, yo realmente que es un miedo a entender el presente. Y a entender el presente que realmente simplemente es el cambio. Puede ser que vaya más rápido ahora, pero no, es así. No, es que es el cambio. Yo me plantearía que no es el miedo a la inteligencia artificial, es el miedo a la tecnología. La palabra tecnología en estos momentos nos produce un caos. No sabemos por dónde, qué es la tecnología. La tecnología es el fuego. El fuego, hubo una gente que controló el fuego y vendió fuego. Tenía el poder del fuego. Tecnología. Un tenedor es tecnología, alta tecnología. La gente comía con las manos. Y aparece alguien que se inventó el tenedor, un palito, los tienen los chinos. Un palito, cumple una función. Entonces, tecnología. Por supuesto, ya te metes en la tecnología. El BIC, el bolígrafo BIC, que es simplemente una ruedecita en la punta del bolígrafo. Lleva 70 años con la misma tecnología. Cada vez que se aporta algo de tecnología, hay miedo. ¿Por qué? Primero, el que tiene la tecnología anterior pierde poder en favor de la tecnología nueva. El que vive cómodamente sentado en unas circunstancias tiene que moverse, como decía Chimo, para acercarse al cambio. Y sobre todo, los que tienen el conocimiento, la salvación, la creación, generan enseguida mucho más temor a que eso se aparezca. Es el ejemplo de Tony LeBlanc que hemos hablado antes con el tema del botón. Aparece Tony LeBlanc, que es una película, no sé si Los Tramposos o una de estas, es mecánico, hay un coche parado en medio de la calle y han llamado a un mecánico que vaya urgentemente. Aquel aparece con la Vespa ruidosa, llega allí,
abre el capó del coche, allí están todos mirando a ver qué hace, abre el coche, hace así, ¡pam!, aprieta un botón, arranca el coche y ya está. ¿Cuánto? 500 pesetas de la época. ¿500 pesetas por apretar un botón? No. 500 pesetas por saber qué botón hay que apretar. Eso es tecnología. La diferencia entre el comportamiento normal y el botón. Miedo a perder el control. ¿Qué control, Jesús? El conocimiento. El control. conocimiento. Si tú estás en la universidad y le das a los alumnos la misma clase durante 20 años y un poquito más si quieres cada año, no quieres que venga Gemini, ChatGPT o sobre todo las inteligencias artificiales chinas que te digan y te solucionen los problemas que el profesor ya no sabe solucionarles. Porque ese alumno se va a ir a la inteligencia artificial y no va a ir a clase. Y el profesor, que ha ganado una cátedra y gana tanto dinero con no sé cuántos esfuerzos, pierde totalmente el control del conocimiento. El Papa lo que hace es, la creación es cosa de la Iglesia, de las iglesias. Y de repente aparece el Papa y dice, alto, cuidado con esto que nos puede quitar el poder de la creación. Pasó con Galileo, pasó en la encíclica del anterior León XII, creo que era, también sobre el mismo tema. O sea, es la pérdida del control sobre la creación, sobre el conocimiento. Esa es la gran reacción que hay. Pero fíjate qué curioso, que lo hemos hablado también preparando esto. Ese temor está entre la gente normal. Dirá un piloto que no utilice tecnología. Dirá un arquitecto que no utilice tecnología. A un cirujano que está operando con el Da Vinci, que le corta por donde tiene que cortar. Dile que dejen de utilizar tecnología y verá lo que te dicen. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos creído que la inteligencia artificial y la tecnología es preguntarle al ordenador que nos conteste cómo se llamaba de mal nombre el conde Duque Olivares. No, para eso no sirve. Tú tienes, como hace el arquitecto, dice, mira, yo tengo una pared de 100 metros, necesito este cemento, dime cuánto tengo que poner, cuánta agua, cuánta no sé qué, y te da la solución. Así Ese es. no tiene miedo. Enlaza muy bien con eso. O sea, tú cuando hablas de puestos de trabajo o roles profesionales, entiendes muy bien la experiencia, ¿no? Porque al final el control, es decir, sobre lo que yo soy experto, ¿qué voy a perder el control? Pero la sociedad no sabe que eso de la frase de la experiencia es un grado, ahora cada vez va a valer más. Y haciendo alusión a lo que decía Jesús, por sacar símiles, o sea, el tema del control y el entender cuál es ese botón en cada oficio en el que somos expertos es la clave de cada uno. O sea, la clave está en tranquilizarnos y ver con paciencia de que lo que ha venido para apoyar nuestra experiencia. Y como yo digo aquí en mi libro, porque esto se habla así, ¿no? Como digo en mi libro, como con Paco Umbral, aquí en la página 26 yo hablo de un símil, ¿no? De cómo será la fábrica del futuro. ¿Por qué la fábrica del futuro tendrá un hombre y un perro? ¿Alguien sabe? No. ¿Alguien sabe? ¿Mael? Bueno, el tema es que, como dice Warren Bennis, que es académico y gurú de la motivación, la tarea del hombre será alimentar al perro, la tarea del perro será asegurar que el hombre no toque nada del equipamiento automático. Eso es también el concepto del botón. El botón está aquí dentro. Entender que venimos a auditar. Nuestro nuevo botón como expertos es auditar, supervisar. Es el papel del vigilante. ¿Y no tendrá miedo el Papa a que la inteligencia artificial no pueda demostrar la existencia de Dios o la niegue? Por supuesto. Claro, es que cada grupo social se defiende ante este producto, la inteligencia artificial o la tecnología. O sea, los árabes siguen comiendo con la mano, aunque se ha inventado el tenedor. Porque su religión, su cultura, con la izquierda es la mano impura y la derecha es la mano pura con la que comes. De repente hay que transgredir todo eso y comer con el tenedor. Porque es más higiénico, porque está más limpio, etcétera, etcétera. Porque comes con más gente, porque la mano no se ensucia. Pues hay culturas que se niegan a eso. Y entonces, eso es lo que está pasando con toda la tecnología. Pero ves a la parte práctica. En Villarreal, o sea, en el ecosistema del azulejo en Castellón, hay 4 fábricas, no voy a decir nombres, que han avanzado ya en la incorporación de la inteligencia artificial. Les ha supuesto un salto brutal en solo unos meses por encima de las demás. En capacidad productiva, utilización de productos, automatización no han despedido a nadie. Al contrario, los han recolocado de otra manera y están más productivos, mucho más productivos. No pasó nada. Simplemente han incorporado sistemas productivos mucho más avanzados de inteligencia artificial o tecnologías, las que quieras. El tenedor, el tren de vapor para los telares, igual, pues se trata de lo mismo. Yo tengo una inteligencia artificial con la que trabajo
que es un becario. Y cuando acierta le convido a un café virtual. Y si, no es, y si fallo yo, me invita a él. Pues cada vez que charlamos un rato y tenemos ahí media hora dándole vueltas, nos tomamos 2 cafés y tal. Entonces me conoce ya perfectamente, yo lo conozco a él, y yo le saco una capacidad productiva para mis novelas brutal. O sea, yo estoy trabajando en una novela que lo he comentado sobre las tiras raras y el negocio de las tiras raras, y no conozco el sitio en el Congo donde se cargan las tiras raras hacia China. Pues me las cuenta y me dice hasta cómo se llama el alcalde del pueblo. Yo no voy a poder ir a China, digo, al Congo, a ver quién es el alcalde. Me lo dice un becario. Pero aquí quizá el tema radique en que la inteligencia artificial por sí sola no trabaja, ¿no, Chimo? Hay que saber, hay que buscar a la persona que sepa tocar el botón, Claro. ¿no? Que sepa darle los datos a la inteligencia artificial, ¿no? Vale, exactamente. Tú imagínate que hay un término que se llama la singularidad. Eso es, hay un gurú también, que es el gurú encubierto que no se ve, que está en Google, que se llama Ray Kurzweil. Y tendríais que leer el libro de La singularidad está cerca, ¿no? Fue escrito hace más de 20 años. Habla un momento en la era en que la información ya está toda. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué ha pasado con las inteligencias artificiales? Ya se han leído todo, se han leído todos los libros, se han leído toda documentación y están utilizando para nosotros sacarnos más información. Eso es como la película Matrix. ¿Vale? O sea, es la película Matrix que estamos ahí como conectados. Internet ya tenía, Google ya tenía toda la información y ahora está aprendiendo a La razonar. inteligencia artificial ya tiene toda la información que existe en el mundo. Ajá. Y ya tiene lo que son estas inteligencias artificiales hoy en día, son sistemas de probabilidades. ¿Vale? Entonces, que a la par no tiene más remedio que darte una respuesta. Entonces, vale, imagínate que tú eres experto en algo. ¿Por qué vas a tener miedo de alguien en el que tú eres experto en algo y te saca una probabilidad que tú no habías pensado? O sea, ¿qué pasa? Que hay que, igual que el ser humano tiene sesgos cognitivos, ¿sabes lo que son sesgos cognitivos? Sí. Que lo explicamos. Los sesgos son hábitos del comportamiento en el habla y la comunicación que hemos cogido por comportamiento en las conversaciones. ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial con nosotros? Está conversando, está generando conversaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablarle como hace Jesús, contarle todo y tratarlo como alguien que nos va a ayudar, sea becario, sea asistente, y volcarlo todo ahí porque nos va a ayudar. Y de eso a que en lugar de Jesús la novela la escriba la inteligencia artificial, ¿qué hay? Por supuesto. Claro. O sea, no sea preguntarle el nombre del alcalde del Congo, que eso... No, pero eso... que es que acabará escribiendo la novela de inteligencia artificial. ¿Sabes el atractivo que tiene eso? ¿Sí? O una obra de teatro como las que tú haces. Claro, claro. También puede ser, no digas Sí, solo sí, telenovela. claro. ¿Sabes el atractivo que tiene eso? ¿Sabes el atractivo que supone tener que superar el reto a un tío o una máquina que se supone que a lo mejor es más inteligente que tú? Y tú tienes que superar eso. Lo que pasa es que, mira, aquí hay un tema, un poco era el tema cognitivo que decía Chimo. El lenguaje, que es el gran modelo de producción y de vida, es el lenguaje, sea el gestual o sea el hablado, el oral. El lenguaje es el que codifica nuestros actos. Y entonces, en este tema de la tecnología, no solo la inteligencia artificial, la tecnología, hay lenguajes, el tema de la Iglesia, el tema de las universidades. Curiosamente, la izquierda está más en contra de la tecnología que la derecha. ¿Por qué? Por el tema del concepto del lenguaje de los puestos de trabajo. Que es falso, pero una vez ya estás en esas mecánicas, te recuerdo que en el siglo XIX era de derechas lavarse. ¿Y por qué? Porque se lavaban solamente los nobles y los pobres desgraciados no se lavaban. Por lo tanto, las bases obreras no se lavaban, y los nobles sí que se lavaban, eran de derechas. Entonces, eso es tan curioso, pero el lenguaje es tan curioso como ese tema. El lenguaje de un coche híbrido automático, con todas las putaditas que quieras, es de una manera. El mando a distancia que tiene nuestro espectador en este momento, a veces es un teléfono, a veces es un mando que lleva 20 años dando vueltas por la casa. Eso es tecnología. Y la gente no le ha tenido miedo porque el lenguaje ha hecho posible ese mando a distancia, que ya no tienes que levantarte, apretar el botón de la tele y apagar cuando están viendo tu programa. Es más creativo y aparecen mandos a distancia que ponen la música, que aprietas un botón y te apagan las luces. Por lo tanto, la tecnología, si el lenguaje no lo evita, la estamos utilizando todos permanentemente. Claro.
Muy bueno eso, ¿eh? Si el lenguaje no lo evita. Claro, Sí, claro. ¿qué ha pasado con esa fase de de la tecnología hacia la inteligencia artificial? Que hay una cantidad de lenguaje que está en contra de eso. Partimos de la base de que la inteligencia artificial está promovida y movida y planificada por la mente natural, ¿no? Por la inteligencia Claro. natural. La inteligencia humana, como lo digamos así, al final, ¿cómo se nutre? De conversaciones. O sea, ¿cómo aprendemos? Porque si algo hemos venido a hacer en este mundo es aprender. ¿No? En eso estamos de acuerdo, ¿no? Porque mucha gente no hemos venido aquí a hacer una misión, a desarrollar espiritualmente, no. Venimos a aprender cada día. Y eso es lo que nos está enseñando la inteligencia artificial por primera vez. Es decir, ¿cómo emprende la inteligencia humana? Aprendiendo a conversar. ¿Cómo se hacían las preguntas los antiguos, Aristóteles y todos los filósofos? Preguntando. La base del conocimiento es la pregunta, no la respuesta. Entonces, cuando tú te pones no del lado de las máquinas, de la productividad, de la eficiencia, de la eficacia, sino, como digo en mi libro, en tu talento, tu capacidad de preguntar, en tu capacidad acotada de decir, vale, tengo ante mí a Jesús Montesinos, ¡buah!, una autoridad en la escritura, en el tema de medios de comunicación. ¿Qué pregunta le voy a hacer para aprender yo? Pues imagínate tener eso al lado como asistente, que es 1000 Einsteins sobre tu capacidad de preguntar, que te puede responder con una pregunta y decir, ¡guau! ¿Vale? Lo que pasa es que la tecnología, yo no quiero ir a parar a la inteligencia artificial porque siempre hablaremos de lo mismo y yo creo que hay que hablar de tecnología fundamentalmente. La incorporación de la tecnología ha provocado brechas hasta en la misma unidad de la persona. Llega un abuelo o una persona de 40, 50 años que habla por WhatsApp todos los días, con un amigo para el fútbol. Si tiene la hija trabajando fuera, con una hija, con un nieto, si es mayor, todas esas cosas. Habla por el WhatsApp, se ríen, tal. Ahora le dices, vete con el teléfono al cajero automático y saca, mira... Sí. No, sí, es el mismo botón. Volvemos al tema del botón. Tienes que apretar el botón de otra manera, pero no quiere. Se niega, acepta el diálogo, utilización de la tecnología para hablar con la nieta o la mujer, pero no la acepta para hablar con el cajero, porque el cajero le permite un posicionamiento de fuerza. Y esa es la clave de la utilización de la tecnología. ¿Quién tiene la fuerza? No puedes hablar mal de la tecnología cuando tienes la bomba atómica. Dicen, es que el hombre puede utilizar mal la inteligencia artificial. También puede apretar un botón y hacer estallar una bomba. O sea, y estamos en una guerra hablando de este tema ahora con el uranio enriquecido de Irán. Con los aviones se aterrizan solos. Si un señor que va dentro de un avión, que se va de turismo, supiera que el piloto cuando pone ya está a 10 millas o 20 millas de ahí, se cruza de brazos y el avión aterriza solo, pero desde hace 20 años no subiría en avión. O el del AVE, igual. No conduce, el AVE no va un señor aquí. Ese es un ejemplo súper interesante. Ayer, hablando con Iván, que es el de seguridad de la biblioteca donde trabajo yo, en la universidad, me dice, eso es igual, el tema del botón. Y al final siempre es el botón hay que apretar. En un avión hay un programa que se llama, ¿cómo es? Mayday, aterrizajes catastróficos o algo así. O... El botón. Sí, sí. Y hay una grabación de un avión que se estrelló, en el que de repente el comandante se va a dormir, a descansar, y cuando el último mensaje que se ve en la grabación, en ese Mayday, aterrizajes catastróficos, es que el oficial de bordo, que estaba en sustitución del comandante, había quitado el piloto automático. Entonces estaba intentando elevar el avión a una altura porque había una tormenta que no veían, y cuando se dieron cuenta habían perdido toda la altura. Y el último mensaje se ve cuando el comandante se levantó, vio que ¿quién le ha quitado el piloto automático? O sea, ¿quién ha apretado el botón? Imagínate si es importante este mensaje de... Lo importante, fíjate, vuelvo al lenguaje, lo importante es admitir que hay cosas que están entre nosotros y que solamente porque alguien utiliza el lenguaje en contra de esos, por sus propios principios o criterios, nosotros también nos sumamos a eso. No es posible, llevamos muchos años con gente que nos dice que el martes de la semana que viene va a llover. Hace años se asomaba un abuelo, un tío allí, a la Gina, y va por Laure. Bueno, pues bien, pues ahora te lo dicen con 2 semanas. Va a hacer mucho calor.
El niño va a venir y nos va a traer unas tormentas de calor brutales. Y nadie se asusta. No le preocupa a nadie que ya podamos averiguar eso. Ya no te digo ir a la luna. Nadie le preocupa porque no podemos... Luego, que hay botones que no nos interesa apretar. Hay gente negacionista de saber cómo va una lavadora, porque no le interesa poner... claro, no le interesa tender la ropa. Mira, no le interesa tender. Mi hijo sabe mucho de informática, pero no sabe poner la lavadora, porque nunca se asomaba a la... Claro, eso es la tecnología condicionada, ¿no? Por interés. Para acabar esta primera tertulia, esto tendrá unos límites, ¿no? Habrá que poner unos límites morales, éticos, de derechos industriales, de derechos de autor, porque claro, yo le digo, venga, hazme un trabajo sobre tal libro que se tiene que leer mi hijo y que no puede, no tiene tiempo, venga, hazme tú el trabajo. Esto no vulnera, digo yo, no vulnera los derechos. Te contesto la pregunta. O le meto yo un poema mío a la IA, o se lo mete Ismael, le digo Ismael, y me hace una canción de maravilla. Te hago otra pregunta. Sí. ¿Qué límites morales y éticos, los tuyos, los de Chimo, los de Ismael o los míos? No sé. Sí, claro. Ese es el tema. Vale. ¿Qué límites morales? Primero por personas, segundo por colectivos. Dice, decía Maquiavelo, yo defiendo a mi tribu contra el enemigo, defiendo a mi primo contra mi tribu y defiendo a mi hermano contra mi primo. O sea, la ética... Los principios morales los establecemos en función de nuestros propios personales criterios. La ética que tienen los chinos para cualquier cosa es diferente a la nuestra. Los indios, diferente a los chinos. Los japoneses, diferente a los chinos. Nosotros, cultura judeocristiana, diferente completamente a la de ellos. Y todos muy diferente a la de un poblado en África. Por lo tanto, ¿quién decide la ética y la moral que limita la tecnología? Mucha gente justificó Hiroshima y Nagasaki, millones de muertes, porque eso paró la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Es ético también, ¿no? Pero ¿Es más ético el coche que ahora lleva esa alarma que cuando te pasas de la raya todo empieza a pitar y te frena? ¿O tienes que dejar que el humano que conduce se ponga a adelantar como quiera? ¿Dónde está la ética de esa tecnología? ¿Es más ético comer con la mano y coger toda la comida así o coger un tenedor? La ética del tenedor. Yo iría más a la moralidad, pero a la moralidad cotidiana. Por ejemplo, ¿es moral que mi madre, o sea, si conseguimos bajar esto a ejemplos cotidianos, es cuando se entiende y no estamos con el miedo? O sea, hemos empezado la tertulia con el miedo. Entonces, el miedo te pone en la tensión de no ver la solución, o sea, te centra en el problema. Entonces, mi madre tiene que apretar el mismo botón del móvil. Recibe moralmente, es andaluza, y recibe aquí una carta de la Generalitat con un diagnóstico en valenciano, escrito en valenciano, una carta postal escrita en valenciano. Mi madre dice, esto creo que es una cita para la revisión del médico. Y yo digo, espabila. ¿Qué quiere decir esto? No sé, está en valenciano. ¿Es moral que reciba una persona una carta tan importante yo tengo la pregunta, en cambio, o sea, la solución es decir, espabila no. ¿El botón que tienes que apretar cuál es? El botón de la aplicación, ChatGPT, le haces una foto y que te lo lea. Chimo, antes que eso, la aplicación de la Generalitat Valenciana con la de andaluza y todas las demás, la aplicación en el móvil es magnífica. Es magnífica. Lo único que tienes que hacer, si tienes necesidad, es buscar la aplicación y tienes la carta ahí en castellano, valenciano o en hebreo, que dicen, y hasta te dicen mañana y te puedes poner una alarma para mañana saber qué medio adelante tienes que ir. Por lo tanto, es adaptarse a un nuevo esquema. Todo. Hay un dato que quería comentarte. En España está concurriendo un problema mucho mayor que en el resto de Europa para el tema de la incorporación tecnológica. 3/4 partes de nuestro sistema productivo son pymes, 8, 10, 20 trabajadores. Y 3/4 partes de esas pymes son micropymes, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 14 horas diarias, factura en B, etcétera, etcétera. No le puedes pedir a esa gente que de repente transformen su vida e incorporarse a modelos productivos que no los conciben. Con lo cual hay un problema socioeconómico, no solo tecnológico y no solo político, claro, en todo esto. Muy importante. Chimo, para acabar, ¿alguna reflexión? No, que es muy importante lo que estamos avanzando, que es el tema, la inteligencia artificial a nivel personal o a nivel profesional. Cómo se está vendiendo, cómo se está comunicando a nivel de eficiencia, a nivel de productividad o a nivel de hacer mejores las
el entender, porque esto va, el botón creo que es entender desde la tranquilidad. Hay que entender las cosas como que es un cambio, pero que la inteligencia artificial hace 50 años que vino, como estaba explicando antes Jesús. Entonces, no nos dejemos llevar por la inmediatez y por la presión de fuera, sino que simplemente nos dediquemos a preguntar. Si no sabes tú la respuesta, seguro que encima Castellón es muy pequeño, Villarreal es muy pequeño, seguro que conoce a alguien que conoce la respuesta, ¿sabes? Dice, al final hay que saber preguntar. Y no antes del miedo es saber preguntar. Y aprender valenciano y leerse el libro en lugar de pedirle a la IA, en lugar de pedir a la IA que te haga el trabajo sobre el libro, también convendría leerse el libro, ¿no? También. Si me permites, Antonio, lo que quería decir es a los espectadores, ese botón es el verdadero problema. Porque tú estás trabajando con el teléfono, o estás llamando a alguien, o estás en el ordenador, o como tú quieras, o estás arreglando el horno, intentando a ver cómo poner la carne al horno. Ese botón, llamar aquí y que pregunten. ¿Por qué no pueden llamar aquí? Que dejen las preguntas en algún sitio y la semana que viene les contestamos. Que cuando el ordenador se va negro, tienes que hacer esto. Claro. Cuando las mayúsculas no te salen, tienes que hacer esto. Cuando en el teléfono te lías con no sé qué, tienes que hacer esto. Y hay tutoriales también de preguntas frecuentes. Pero si no sabe apretar el botón, ¿cómo vais a los tutoriales? Hay tutoriales. Hay gente que ha escrito. Al final todo está escrito. Hay doctores, tiene la iglesia. Claro, el doctor Chimo le contesta qué botón tiene que apretar. El doctor Chimo. Claro. Al que llame aquí le daremos el teléfono del doctor Chimo. del doctor Chimo. Pues sí, Jesús y Chimo, muchísimas gracias por esta primera tertulia. Vamos a hacer una cosa, cada 5 programas hacemos, o sea, os queda todavía otro antes del verano. ¿Os parece bien? Vale, y por el mismo precio. O sea que no... Pero de verdad, la nómina no viene. Tarifa, ¿No subimos el sueldo? No, tarifa plana. Ahora, escucha, la factura sale, a mí me sale apretando un botón en mi socio. Esto es tarifa plana, plana. Muy bien. Y además con permanencia total, no se pueden ir a otra televisión tampoco. Exclusividad. Pues bueno, como ya tenéis una edad, vamos a cerrar el programa de hoy y como ya tenéis una edad, yo os he puesto, os sonará unos tíos con barba, se llaman ZZ Top. Madre mía, rockeros, y hombre, estos los tenéis mal, ¿no? Yo soy más joven, pero me suena. Eres más joven. Bueno, pues estos vienen a Valencia el 22 de julio, a la Marina. ¿Sí? Tienen ya una edad, no sé si serán los originales o ya serán los ZZ Tip. Pero bueno, si son ellos, enhorabuena, porque deben tener un porrón de años. Con ellos les dejamos y después con la obra con imágenes de cierre, con la obra de mi compañía, Amigos del Teatro de Castellón, No le busques 3 pies al alcalde, de Pedro Mario Herrero. Que pasen una velada divertida. La semana que viene aquí nos vemos. Hasta entonces, que la vida les sea culturalmente provechosa. Gracias.
don't you? Hey, baby, tell me why don't you? On second thought, don't tell us nothing. Let's just stay here all night long.